Ocasionalmente, los arqueólogos encuentran algo tan fuera de lugar que solo pueden asumir que el artículo es falso o una reproducción moderna. Este fue el caso de un artículo descubierto hace más de un siglo frente a la costa de una remota isla griega. El pequeño artefacto de bronce se denominó mecanismo de Antiquitera y los investigadores sugirieron que se trataba de un antiguo ordenador analógico que se remontaba al comienzo de la era greco-romana, alrededor del año 200 a.C. Pero, ¿cómo crearon los antiguos este ordenador de mano que incluye casi 40 engranajes de bronce precisos e intrincados hace más de 2000 años, durante una época en la que se pensaba que esta tecnología no existía? ¿Y para qué se usaba exactamente este dispositivo? ¿Fue algún tipo de mecanismo avanzado utilizado para rastrear los cuerpos celestes o un dispositivo de navegación utilizado por los viajeros de la época? ¿Podría haber más en la historia de este fascinante superordenador antiguo? ¿Podrían las respuestas detrás de este dispositivo llevarnos de vuelta a la antigua civilización de los atlantes? ¿Y es posible que el mecanismo de Antiquitera sea la clave perdida para identificar una civilización avanzada perdida en el tiempo? Antes de comenzar, asegúrate de que te gusta este video y también suscríbete a nuestro canal para obtener acceso a más vídeos como este. A principios del siglo XX, un equipo de pescadores de esponjas descubrió un antiguo naufragio que se encontraba en el fondo del mar Mediterráneo. El naufragio yacía en el lado este de la isla griega de Antiquitera, no lejos de la popular isla de Creta. Tras la inspección, se descubrió que el barco todavía tenía una colección de artículos que se hundieron con él hace más de 2000 años, y esto llevó a los investigadores a sugerir que probablemente era un barco comercial o de carga. Se recuperaron varios artefactos, incluidas joyas intrincadas, vasijas y jarrones bellamente decorados, e incluso una estatua de bronce que representa a un filósofo. Sin embargo, el hallazgo más inusual fue un pequeño dispositivo hecho de engranajes y diales de latón. Este dispositivo de aspecto extraño es diferente a cualquier otro que se haya descubierto en la época y recibió el nombre de mecanismo de Antiquitera en honor a la isla más cercana al naufragio. Tras la primera inspección, los investigadores y científicos pudieron identificar que el dispositivo tenía varias piezas de bronce y funcionaba como una especie de máquina portátil. También notaron que en la placa posterior del artículo había más de 2000 letras en griego. Estas inscripciones pueden haber sido utilizadas como un manual de usuario antiguo, pero no están completas porque faltan partes. La contraportada presenta una descripción de la pantalla del cosmos, que muestra el movimiento de los planetas. También hay inscripciones de ciclos de planetas, eventos de estrellas, glifos de eclipses, ciclos de luna y sol y otros. La mano de obra que se utilizó en la precisión de los diversos engranajes de bronce está mucho más allá de lo que los arqueólogos pensaron posible en la época. ¿Podría haber sido este uno de los muchos dispositivos fabricados con una forma de tecnología antigua que desapareció en algún momento durante el primer milenio? Los arqueólogos habían estudiado el dispositivo durante más de un siglo, y aunque todos estaban de acuerdo en que el dispositivo podía hacer predicciones astronómicas, aún se desconocía el propósito de estas predicciones. Si bien muchos investigadores tenían sus teorías, fue difícil determinar realmente su uso, ya que, desafortunadamente, se estima que solo queda alrededor de un tercio del dispositivo. Esto ha dejado a los investigadores con bastante incertidumbre a la hora de explicar exactamente cómo funcionaba. Y si solo poseemos un tercio del dispositivo, imagina lo impresionante que es el dispositivo completo y qué capacidades tecnológicas tiene en toda su composición. Por lo tanto, el dispositivo permanecerá en el Museo Arqueológico de Atenas durante décadas, y de vez en cuando, varios científicos pueden trabajar cuidadosamente en el intrincado dispositivo sin prevalecer. No fue hasta que se envió una máquina de rayos X avanzada a Grecia desde Gran Bretaña que pudimos comenzar a comprender la compleja mecánica del dispositivo. En los últimos 20 años, los potentes rayos X han permitido a los científicos obtener más información sobre el extraño dispositivo. Estudiaron minuciosamente lo que quedaba del aparato de las diversas radiografías, y esto les permitió crear teorías más profundas sobre el uso original. Cuando comenzaron a trabajar en las imágenes producidas por los rayos X, el dispositivo asombró a los científicos e investigadores,
ya que la tecnología utilizada en la construcción del mecanismo no debería haber existido hace más de 2000 años. El mecanismo de Antikythera se compone de al menos 37 engranajes de bronce giratorios, cada uno con diferentes tamaños y formas. Cada rueda dentada de bronce se fabricó cuidadosamente para adaptarse a la posición elegida, alineándose con las ruedas dentadas de abajo y de arriba. Cada uno de los dientes de bronce también tenía cantidades variables de dientes correspondientes a números primos. El mecanismo de Antikythera contiene conjuntos de engranajes, pasadores y remaches, todos los cuales funcionan de manera armoniosa. Esto permitiría a la persona que sostiene este dispositivo configurar manualmente los engranajes a su elección y, como un ordenador, insertaría una entrada y recibiría una salida. La persona que tenga este dispositivo podría mover manualmente los engranajes y modelar los planetas en el cielo nocturno, y llevar un registro diario de los movimientos de los cuerpos celestes. Estos descubrimientos llevaron a los investigadores a decir finalmente que el mecanismo de Antikythera fue el primer ordenador analógico del mundo hecho por el hombre. Si bien esto puede parecer algo primitivo en comparación con nuestra comprensión moderna de un ordenador, saber que existió un dispositivo de este tipo hace más de 2000 años fue un shock para todos los científicos e investigadores. Si bien el mecanismo de Antikythera se considera el primer ordenador del mundo, no debe compararse con las máquinas que usamos en nuestros tiempos modernos. Los ordenadores modernos se ocupan de la codificación binaria, un sistema numérico básico de 1 y 0 que utiliza señales eléctricas para realizar funciones. Pero antes de que se inventara la tecnología digital, teníamos ordenadores analógicos. Un ordenador analógico utiliza principios mecánicos en oposición a las matemáticas digitales, que son la fuerza impulsora detrás de las funciones de un ordenador moderno. Un reloj de cuerda es un gran ejemplo de un dispositivo analógico que fue popular durante más de un siglo. Usando ordenadores analógicos para relojes astronómicos desde al menos el siglo XIV. Esta fue la datación a menudo aceptada por los arqueólogos e investigadores hasta que el pequeño dispositivo conocido como el mecanismo de Antikythera puso de cabeza al mundo de la arqueología. Los investigadores aún no están seguros de si el mecanismo de Antikythera tuvo un uso singular o si podría usarse para varios propósitos. Las teorías sugieren que el dispositivo se usó para modelar los planetas y las estrellas en el cielo nocturno e incluso podría permitir calcular su posición. Esto permitiría al usuario realizar un seguimiento del tiempo y determinar cuándo ocurriría un festival religioso en particular. Otros han sugerido que se usó para identificar cuándo ocurrirían los eclipses solares y lunares. Pero una de las teorías más populares que ha ganado mucha credibilidad es que el dispositivo rastreaba el movimiento de los cuerpos celestes para permitir a los navegantes viajar grandes distancias en mar abierto sin perder el rumbo. Los estudios sobre el aparato han sido continuados a lo largo de los años por diversas universidades y grupos de investigadores. Un equipo del University College of London cree que el dispositivo en realidad fue creado por el gran matemático griego Arquímedes. Si bien no hay evidencia concreta que sugiera esto, los científicos del equipo de la UCL creen que las matemáticas representadas en el dispositivo son similares a las que presentó Arquímedes. Esto colocaría una fecha de alrededor de 250 a.C. en el dispositivo. Sin embargo, otros investigadores han sugerido fechas que van desde alrededor del 150 a.C. hasta el 50 a.C. Sin embargo, esa es la fecha del dispositivo que encontramos. Seguramente había otros instrumentos similares. Y si lo fueran, ¿quién sabe cuántos años tuvo el primer mecanismo de Antikythera que se fabricó? No obstante, el mecanismo de Antikythera es el único de su tipo que hemos descubierto. Es tan incomprensiblemente adelantado a su tiempo que a los estudiosos de nuestra era moderna todavía les encanta debatir cómo se elaboraba en la antigüedad. Es probable que el dispositivo sea uno de muchos y cada uno mejora gradualmente al anterior. Hay relatos escritos de tales dispositivos en textos griegos que sugieren que existieron más, pero Antikythera es el único que ha sobrevivido. Este mecanismo puede dar testimonio de una forma ahora perdida de tecnología antigua que puede haber tenido más de un uso. Como fue descubierto en un barco griego frente a la costa de la isla de Antikythera, todos los investigadores generalmente están de acuerdo en que es de origen griego.
Pero ¿podrían los griegos haber sido influenciados por una civilización aún más antigua de la que recibieron su alfabeto? Si el mecanismo de Antiquitera sirvió como una forma de navegar por los mares utilizando los cuerpos celestes, tal vez esta tecnología perteneció originalmente a los más grandes navegantes conocidos de la antigüedad, los fenicios. Los fenicios eran una antigua civilización compuesta por ciudades-estado independientes que se encontraban a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, extendiéndose a través de lo que ahora es Siria, Líbano y el norte de Israel. Se llamaban a sí mismos cananeos y habían creado puertos comerciales en el norte de África y España, y navegaron hasta Gran Bretaña e Irlanda al menos desde el año 1000 a.C., pero posiblemente incluso mucho antes. De hecho, tenemos un vídeo en el que presentamos pruebas de la posibilidad de que los fenicios llegaran incluso a las Américas, miles de años antes que los escandinavos y Colón. Los fenicios eran ciudades rivales ferozmente independientes y, a diferencia de los estados vecinos del interior, representaban una confederación de comerciantes marítimos en lugar de un país definido. Sin embargo, desde una de sus colonias, fundaron uno de los países más grandes de todos, el Imperio Cartaginés, que gobernó el Mediterráneo hasta que fue destruido por Roma. Los fenicios y los cartagineses eran conocidos como los maestros constructores de barcos originales, y fueron ellos los primeros en atreverse a navegar más allá de las columnas de Hércules y hacia el vasto océano Atlántico abierto, según varias fuentes griegas. Los griegos adoptarían el alfabeto fenicio y tenían un gran respeto por los logros de los fenicios. En varios textos, los fenicios se refieren a sí mismos como una de las civilizaciones continuas más antiguas, posiblemente remontándose a más de 10.000 años. Incluso hay indicios de que esta civilización del mar en realidad surgió de los restos de la Atlántida, después de su caída hace unos 12.000 años. Viajar estas grandes distancias desde su hogar en el Levante moderno sugeriría que tienen habilidades en el mar que superan con creces a sus vecinos en Grecia y más tarde en Roma. Es posible que los fenicios fueran tan buenos navegando por los mares porque tenían un dispositivo como el mecanismo de Antiquitera, que luego fue adoptado por los comerciantes griegos. ¿Será este el secreto que permitió a los fenicios viajar no solo a las islas británicas, sino incluso a América, como sugieren las leyendas? Los fenicios a veces se identifican como los atlantes de la narrativa de Platón. Un erudito, Peter Dawkins, sugiere que Atlas, el titán griego, también es conocido como Enoch en los textos bíblicos, y se dice que representa un fénix. Así, la Atlántida es Fenicia, la tierra del fénix. Los griegos también aplicaron el término atlantes a las colonias fenicias a lo largo de la costa de Berbería en el norte de África, es decir, aquellos que vivían cerca de las montañas del Atlas. Diodorus Siculus describe su mitología titánica y sus guerras con las amazonas libias. Platón puede tener la misma nación en mente, ya que nombra al segundo rey atlante Gadeiros en honor a una famosa colonia fenicia cerca del estrecho de Gibraltar. Es posible que los navegantes originales que podían viajar sin miedo en el agitado océano Atlántico fueran los constructores originales de lo que más tarde se convirtió en el mecanismo de Antiquitera. O tal vez los fenicios, al igual que los antiguos egipcios, son una de esas civilizaciones separatistas que surgieron después de la caída de Atlántida. Tal vez, al igual que los egipcios, los fenicios heredaron parte de la tecnología de la Atlántida y la usaron para crear su civilización. ¿Significa eso que el mecanismo de Antiquitera podría ser un pequeño recordatorio de la tecnología que alguna vez usaron los atlantes? Los griegos veneraron mucho a los fenicios y aprendieron mucho de su civilización. Es probable que aprendieran sobre la tecnología utilizada en el mecanismo de Antiquitera y que los maestros marineros usaran dicho dispositivo en sus viajes por el océano Atlántico, trayendo esta tecnología al Mediterráneo desde su antiguo lugar de origen en la Atlántida. Los arqueólogos no estaban seguros de lo que tenían cuando encontraron por primera vez el mecanismo de Antiquitera en el siglo XX. Si bien ahora tienen más teorías para sugerir su uso original, otros no pueden evitar cuestionar su verdadero origen. Un investigador alternativo ha hecho una afirmación fascinante sobre los orígenes del mecanismo de Antiquitera, que no nos lleva a la antigua ciudad de la Atlántida, sino a otro planeta de nuestro sistema solar.
El canal de YouTube UFO Sightings Daily revisó varias imágenes del catálogo del rover Mars NASA y encontró algo sorprendente. Una de las imágenes tomadas del catálogo de fotos muestra un elemento parecido a una roca en la distancia, y al hacer zoom en la imagen parece tener un parecido notable con el mecanismo de Antikythera. El objeto no se parece a ninguna de las otras rocas de la zona y sobresale entre los escombros y el polvo, lo que sugiere que claramente es otra cosa. Directamente al lado del elemento que se asemeja al mecanismo de Antikythera, vemos otro objeto que pudo haber sido parte del dispositivo. Ambos artículos muestran claramente líneas hechas por el hombre y se parecen mucho a partes del antiguo mecanismo de Antikythera. Cualquiera que sea el artículo, claramente no se mezcla con su entorno y ciertamente no fue producido por la madre naturaleza. Si el mecanismo de Antikythera era una tecnología atlante, ¿significa eso que la Atlántida era una civilización espacial? Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado y solo podemos especular y teorizar. Pero lo que se confirma es que este dispositivo demuestra claramente que los antiguos eran mucho más sofisticados de lo que podíamos imaginar. Ya sea griego, fenicio o incluso atlante, el mecanismo de Antikythera es evidencia de que el desarrollo tecnológico no es lineal como los libros de historia intentan decirnos, sino cíclico. Las civilizaciones antiguas desarrollaron tecnologías avanzadas, y una vez que sus civilizaciones se desmoronaron, sus tecnologías desaparecieron de la historia. ¿Quién sabe qué otros dispositivos hay escondidos en el fondo del mar, esperando ser descubiertos y remodelar nuestra historia? Hasta que los encontremos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para que seas el primero en enterarte de cualquier nuevo descubrimiento.